¿Qué pasa cuando nos morimos? Y después, conferencia pronunciada el 5 de octubre de 1999 por Francisco Manuel Nácher López en el Centro Rosacruz de Madrid. Bien, he creído conveniente empezar este ciclo de conferencias con el tema del último libro, porque es un tema interesante. Y si bien el libro está al alcance de todos los españoles, como el Nodo lo estaba, pues no está de más el ampliar lo que sea, si se quiere verbalmente, o no sé. Hay quien le va mejor el escuchar que el leer, y por lo tanto, pues era una materia que es interesante. Yo en el prólogo del libro ya digo que va destinado a toda clase de lectores. A los conocedores, porque les confirmará en sus conocimientos. A los ignorantes, porque les descubrirá que hay cosas que vale la pena saber. A los curiosos, porque les satisfará la curiosidad. A los creyentes, porque les aclarará preguntas aún no aclaradas. Y a los agnósticos, porque como personas inteligentes que son, y por eso son agnósticos, pues les habrá puesto a su disposición una religión racionalmente explicada, inteligible y, por lo tanto, perfectamente asumible. Una cosa es clara, que todos nos hemos de morir y todos sabemos que nos hemos de morir. Y otra cosa es clara, que si cualquiera de nosotros tuviéramos que irnos muchos años a vivir a un país desconocido, vamos, a nadie se nos ocurriría irnos sin informarnos antes de qué pasa allí, cómo se vive, qué moneda hay, qué idioma se habla. Es elemental. Sin embargo, casi nadie se preocupa de saber qué pasa después de morirme, cuando sabemos seguro que vamos a ir a vivir allí. Es ilógico. Por eso en el mismo prólogo recuerdo la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. No la voy a repetir. Cuando a Lázaro le dice cuando a Epulón le dice desde el infierno a Abraham: dile a Lázaro que está sentado a tu lado que avise a mis hermanos que de verdad que esto existe, que les avise ahora que están aún en vida, y así que rectifiquen y no acabarán donde yo. Y Abraham le dice: ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y él dice: no, es que los Moisés y los profetas no le hacen caso, pero si va un muerto allí a decirles que esto es verdad, le harán caso. Y le responde Abraham: no, hijo, aunque resucite un muerto, no le harán caso. Pongo en el prólogo un chiste conocido, pero con mucho contenido esotérico. Es el de la inundación que se produce en un pueblo. Las aguas suben hasta el nivel de los tejados, la gente está encaramada en sus propios tejados esperando socorro, están evacuándolos, y entre ellos había uno que presumía de ser un gran creyente y tener una gran fe en Dios, de manera que cuando el bote de remos llega a su casa para salvarlo, él se niega a subir diciendo que él está seguro de que Dios le salvará. Bueno, se va el barco sin él, las aguas siguen subiendo, ya le llegan a la cintura, entonces se acerca una canoa, le dicen que suba a la canoa, y él dice: no, yo tengo fe en Dios, yo sé que Dios a última hora me ha de salvar, y se van sin él. Y cuando ya el agua la tienen a nivel de la nariz, ya está ahogándose, ya no puede respirar, un helicóptero le descuelga una escalerilla para que suba, y él insiste: no, Dios me salvará, yo tengo fe, y tal. Claro, lógicamente se ahoga, y apenas se muere, pues va al cielo indudablemente a reclamarle a Dios, y Dios le dice: pero hijo, te manda una barca de remos, una canoa y un helicóptero, ¿qué más querías?
Bueno, es que todos consideramos que somos algo especial y por lo tanto se nos ha de tratar de una manera especial y estamos esperando siempre el milagro que se ha de producir con nosotros, sin darnos cuenta de que la vida es un milagro, de que cada ser es un milagro, de que nosotros somos un milagro, de que todo lo que está sucediendo en la naturaleza es milagroso. Y en ese sentido, pues este libro, o en este caso esta conferencia, pues viene a ser un barco de remos, una canoa o un helicóptero. El que quiera que se monte en él, el que no se queje luego, porque la respuesta que tendrá ya se ve cuál será. Bien, dicho esto, vamos a introducirnos en el tema que es ¿qué pasa cuando nos morimos? Y después. Son dos preguntas muy interesantes. En primer lugar, hay que distinguir entre la muerte en sí y lo que la precede. La muerte no es más que la rotura del cordón de plata que une todos los vehículos de que está compuesto el hombre, la comunicación entre ellos. O mejor dicho, la comunicación de todos los vehículos y el espíritu con el cuerpo físico, que al quedar desconectado, pues, se descompone. La muerte en sí no produce ningún dolor, es simplemente una desconexión, es una pérdida de conciencia. Afortunadamente el Papa ha dicho recientemente ya que el infierno y el cielo son estados de conciencia, cosa que desde siempre ha dicho nuestra filosofía. Como la vida física es un estado de conciencia. ¿Dónde está la conciencia del autista? ¿Dónde está la conciencia de los animales? Bien, nosotros tenemos centrada nuestra conciencia en el mundo físico, pero cuando morimos, al perder el cuerpo físico, lógicamente nuestra conciencia se centra en otro mundo, ya lo veremos. Por lo tanto, la vida post-mortem no es más que un estado de conciencia. ¿Qué viene antes de la muerte? Bueno, pues generalmente la enfermedad, aunque ahora los problemas de tráfico que hay ya va siendo muy frecuente el que haya otros motivos. Lo que precede a la muerte natural, llamada natural, suele ser los llamados estertores. Si habéis visto morir a alguien, siempre se producen unas convulsiones, unos estiramientos. Todo eso que se llama la agonía depende también mucho del estado evolutivo de la persona, de la energía vital de la misma, de la mayor o menor predisposición a morir, de el mayor o menor aferramiento a la vida física. No es lo mismo una madre que tiene hijos pequeños y considera que les es necesaria que una viejecita que ya lo ha hecho todo en la vida, que es viuda muchos años, que no tiene prácticamente nada que hacer. En el momento de morir, la postura de las dos, suponiéndoles la misma evolución, pues lógicamente se agarrará más a la vida la madre joven que la viejecita que ya lo hizo todo. El fruto maduro se despega fácilmente del hueso. El fruto verde es más doloroso. Pero de todas maneras eso no es la muerte. Eso es el despegamiento del cuerpo etérico del cuerpo físico. El cuerpo físico sabemos que está compuesto de sólidos, líquidos y gases. El cuerpo etérico, que también pertenece al mundo físico, está compuesto de 4 éteres, que son de menor
de mayor a menor densidad, el éter químico, el éter de vida, el éter de luz y el éter reflector. Están compenetrando permanentemente al cuerpo físico y son como el campo electromagnético que hace posible que las células, que los átomos que forman el cuerpo físico estén en su sitio. Son los responsables de que cuando nos hacemos una cicatriz, milagrosamente se reconstruya el cuerpo como estaba antes. No es casualidad, es el cuerpo etérico el que es el molde y por lo tanto, ajustándose a ese molde, se reconstruye el cuerpo. Son los responsables de los sentidos, son los responsables de la reproducción, son los responsables de la memoria. No vamos a detallarlo porque eso se da en el curso, pero los dos superiores, el de luz y el reflector, ordinariamente todas las noches se suelen separar durante el sueño. El éter químico y el de vida quedan compenetrando el cuerpo físico y sirven de vehículo para restaurarlo. Por eso cuando nos despertamos pues nos encontramos nuevos, debido a que durante el sueño, a través de ese cordón de plata, recibimos la energía vital que restaura el cuerpo físico. Entre tanto, los éteres de luz y reflector están en el mundo del deseo, con el espíritu y el cuerpo mental y el cuerpo de deseos, digamos, tomando un baño de energía. Cuando uno es más avanzado, lo que está ocurriendo es que está trabajando en esos mundos como auxiliar invisible y siendo, por lo tanto, su vehículo externo más denso, esos dos éteres, el de luz y el reflector, que se llaman el cuerpo-alma, que se llama la parte incorruptible del cuerpo corruptible. Pero los dos éteres inferiores, estos desde que nacemos, desde que nacen ellos realmente a los 7 años, no han abandonado nunca el cuerpo físico. Están muy pegados al cuerpo físico. Y entonces, en el momento de tenerse que separar, porque con la muerte sí se separan, hay determinados puntos en los que ese enclavamiento en el cuerpo físico es más aparente. ¿Qué puntos son? Pues precisamente las palmas de las manos, los empeines de los pies, los músculos, los nervios craneales alrededor de la cabeza y el hígado. Casualmente son los puntos donde aparecen los estigmas en los místicos y son los puntos donde se producen las llagas de Cristo. No es casualidad. Bien. ¿Cuál es, por lo tanto, la actitud correcta en ese momento? Bueno, sabiendo que nos hemos de morir y sabiendo que eso es inevitable, puesto que la naturaleza tiene sus leyes y nosotros pertenecemos a la naturaleza y por lo tanto no podemos evadir esas leyes, pues aceptar que ha llegado nuestro momento, darnos cuenta de que no nos vamos a llevar nada de aquí, absolutamente nada, simplemente nuestros hechos, y por lo tanto es inútil y es contraproducente el aferrarse a lo de aquí. Eso es así. Por lo tanto, si uno mentalmente está preparado, pues lo tiene mucho más fácil. Si no, como veremos luego, pues puede quedarse en una situación peligrosa, en una zona fronteriza que le puede acarrear muchos problemas. Claro, mucha gente se pregunta cuando habla uno de estas cosas, ¿y eso cómo se sabe? Pues se sabe porque hay mucha gente que tiene la suficiente evolución y ha desarrollado suficientemente facultades que llamamos supranormales, sin serlo, porque son tan normales como las que tenemos,
pero a las cuales la mayor parte de la humanidad no ha llegado y le permiten conocer todo eso. Sin embargo, es curioso, la física cuántica nos es totalmente ajena a todos, y cuando algún sabio enuncia una hipótesis que va a revolucionar no sé qué, a todos nos parece normal, e incluso acomodamos nuestra vida a esas hipótesis y a esas ideas como cosa corriente. Sin embargo, cuando alguien nos habla de otras cosas de este tipo, pues parece que eso ya no. Bien, es, digamos, la piedra de toque. Todos somos espíritus virginales, todos somos centros de conciencia divinos, todos vivimos en Dios. La Escritura dice, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Fijaos que nuestro cuerpo físico está formado, ayer dijeron en la tele, por 3 billones, no es igual, 3 billones de células. Sin embargo, es nuestro cuerpo. Ellas no saben que forman parte de nuestro cuerpo. Pero fijaos qué curioso. Es nuestro cuerpo. Yo digo que yo soy esto, que son 3 billones de células, cada una con su anatomía, su fisiología, su nacimiento, su reproducción, su alimentación, su muerte, pero todas juntas forman lo que yo llamo mi cuerpo. Y curiosamente, yo todos los días tengo hambre y he de comer, y tengo sed y he de beber, pensando que eso es para mí. Pero si lo medito, llego a la conclusión de que para mí no como ni bebo nada. Todo lo que como y bebo es para mantener vivas y sanas a las células que forman mi cuerpo. Qué sorpresa, ¿verdad? Pues nosotros no comemos ni bebemos. Comen y beben nuestras células. A nosotros no nos queda nada. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos comer y beber. Nosotros somos espíritus inmortales, que estamos en plena evolución, en pleno despertamiento, en pleno abrir los ojos a todas las posibilidades que tenemos. Y para eso venimos al mundo, muchas veces, y aprendiendo en cada vida las oportunas lecciones, vamos adquiriendo facultades y vamos concienciándonos de nuestra propia existencia. ¿Qué diferencia al hombre del animal? Fundamentalmente la autoconciencia. El animal es un ser, digamos, existencial, pero no sabe que existe. Él no tiene conciencia de su propio yo. El hombre sí. El hombre sabe que existe. Y sabe que existe un yo y un fuera de mí, o un no yo, y un otros. Bien, es un paso que hemos dado del estadio animal al humano, la adquisición de la mente. Pero esa evolución tampoco es homogénea. Cada uno de nosotros tiene por detrás una serie muy larga de vidas y por lo tanto una serie muy distinta de experiencias y de aprendizajes y de errores y de aciertos que hacen que cada uno de nosotros haya adquirido un nivel determinado en cada una de las facultades que estamos desarrollando. Por eso, fijándonos solo en el sentido de la vista, pues hay quien tiene una vista de águila y hay quien es miope, quien es hipermétrope y quien es ciego a colores o quien es daltónico o quien tiene la vista etérica o quien ha desarrollado ya la vista del mundo del deseo, incluso del mundo del pensamiento. Pero todo eso está previsto en nuestra evolución y unos llegan antes y otros llegan después. Hay quien es un atleta que gana medallas olímpicas y hay quien es incapaz de saltar 1 metro. Pero con el tiempo todos iremos llegando. Unos adelantamos por un lado y otros por otro. Y cuando en determinado momento de la evolución uno empieza ya a preguntarse
a formularse la que llamamos la gran pregunta: ¿yo qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Por qué soy yo y no soy el vecino de enfrente? ¿Por qué he nacido en esta familia y no en otra? ¿Por qué en este país y no en otro? Tiene que haber una razón. En un mundo en el que todo son leyes naturales, todo está regido por leyes, de manera que el progreso no es más que el descubrimiento de nuevas leyes naturales y su utilización en beneficio nuestro, no es otra cosa el progreso. Todo descubrimiento es, en el fondo, que hemos descubierto que si hacemos esto y lo combinamos con aquello y lo movemos así, produce una ley natural. Y siempre que hagamos eso, se producirá ese efecto, una ley natural. Pues uno dice, si todo es así y yo formo parte de esa naturaleza y por lo tanto estoy sometido a esas leyes naturales, alguna finalidad tendrá el que yo esté aquí. ¿Y cuál es? Y cuando uno se ha formulado esa pregunta en serio, a sí mismo, pues empieza a buscar. Y entonces le es aplicable la frase de Cristo: buscad y encontraréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que busca encuentra, el que pide recibe, y al que llama se le abre. Vosotros no estáis aquí por casualidad. Si estáis aquí, quiere decir que ya os habéis hecho esa pregunta. Y entonces, vuestro yo superior, que aún no puede dominar muy bien los vehículos inferiores, pero de vez en cuando deja sentir algo, ya os ha dicho, vamos a ver si ahí hay algo que nos pueda responder a esa inquietud. Después ya será un poco mérito mío o culpa mía el que llegue a vosotros o no algo de respuesta, aunque compartiréis conmigo la responsabilidad si no seguís interesados en este tema, porque ya indudablemente el hecho de que estéis aquí es una prueba de que el tema os interesa. Hemos de distinguir, digamos, dos clases de muerte: lo que se llama la muerte clínica y la muerte real. He dicho antes que todos los vehículos del hombre están unidos con el espíritu por lo que se llama en la Biblia, se llama el cordón de plata. Bien, hay una conferencia que es el cordón de plata, no vamos a tratar, todos estos temas son amplísimos y por lo tanto yo lo cito solo de paso. Cada vehículo tiene un átomo simiente. ¿Qué significa eso? Significa que en cada renacimiento nosotros renovamos todo el vehículo. El vehículo físico es nuevo. Todos los átomos de nuestro cuerpo son nuevos, menos uno. Uno, que tenemos desde que aparecimos a la manifestación física. No átomo concretamente, sino las fuerzas que actúan en él. Ese átomo simiente nos ha acompañado durante todas nuestras vidas y conserva, digamos, gráficamente la grabación de todas nuestras vidas. Esa es la explicación de que a veces durante una hipnosis profunda pueda alguien recordar vidas anteriores. Están ahí. ¿Sí? Y es la clave de la vida post-mortem, como estudiaremos. Cada vehículo pues tiene un átomo simiente que recoge la historia de ese vehículo desde que nació hasta hoy. Y el cordón de plata lo que hace es unirlos todos ellos. Bien, el átomo simiente del cuerpo físico está situado en el ápice del corazón, en el ventrículo izquierdo, en la punta. Entonces lo que ocurre con la muerte llamada clínica es que se ha, digamos, desenganchado el cordón de plata del átomo simiente, del sitio de enganche en el vértice del corazón del átomo simiente físico. ¿Y qué efecto produce esto? Bueno, pues produce físicamente el que los médicos dicen que uno está muerto,
ya es incapaz uno de producir ondas cerebrales, no hay manifestación de vida y por lo tanto la ciencia actual decide que uno está muerto. Y además ocurre que en el instante en que eso se rompe, empieza a producirse la copia, por llamarlo así, ahora ya estamos en la época de la informática y de los audiovisuales, la copia de la grabación que había en el átomo físico se copia en el átomo simiente del cuerpo de deseos. Esa grabación es importante. Fijaos que todas las personas que han estado en peligro de muerte o en muerte clínica y han vuelto a la vida, todas han experimentado el ver su vida pasar rápidamente porque no era el momento definitivo, pero cuando es el momento definitivo la vida pasa igual pero más lentamente. Sin embargo, uno no experimenta nada, es consciente de que es su vida, le interesa verla pero no siente nada de lo que está viendo. Ahora es fundamental que la atención la tenga fijada. ¿Por qué? Porque esa grabación, ya digo, copia de esta vida que se ha acabado, será lo que servirá de base para la vida post-mortem. ¿Qué ocurre, por lo tanto, si esa grabación no se produce? Que no hay copia. Y por lo tanto esa vida se ha perdido. Sería una vida perdida. Habría que repetirla. Y eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque nosotros, como estudiaremos, venimos a pagar una serie de deudas, a aprender una serie de lecciones, tenemos un proyecto de vida que nosotros mismos hemos concebido antes de nacer, por lo tanto teníamos que relacionarnos con una serie de personas con las cuales ya hemos tenido relaciones y tenemos deudas y créditos que suelen ser los parientes, los amigos íntimos, los colaboradores, y esas personas, lógicamente, siguiendo su propia evolución cada uno, es prácticamente imposible que coincidan en otra existencia en las mismas circunstancias que en esta. Por lo tanto, es grave el que no se pueda producir la grabación. ¿Qué interrumpe o impide esa grabación? Pues una serie de cosas que son muy corrientes. Los gritos histéricos y de desesperación de los familiares, las ovaciones y los aplausos de las multitudes, los embalsamamientos con incisiones y tal, la cremación, las autopsias. Todo eso hemos dicho que se ha roto la conexión del átomo simiente con el cuerpo físico, pero no obstante el cordón de plata no se ha roto. Y eso quiere decir que el llamado muerto aún oye y aún siente. Lo que se dice alrededor del muerto, el muerto lo está oyendo. Lo que él no puede es manejar su cuerpo físico, pero oye y siente. Y en el mundo del deseo, donde él está entrando, las emociones, es el mundo de las emociones y de los deseos y de los sentimientos, suelen ser de una intensidad aproximadamente triple a la de aquí. Quiere decirse que si yo me pongo a dar gritos histéricos alrededor del cadáver de mi padre, abrazándome a él y todo eso, yo puedo sentir mucho dolor, pero él lo sentirá 3 veces más fuerte y por lo tanto se estará distrayendo de esa grabación. Yo estaré impidiendo que esa grabación se produzca correctamente y le estaré haciendo perder una serie de experiencias. Y eso me estará creando un karma. Esto es interesante saberlo. ¿Y cuánto dura la grabación? No se puede dar una norma general de la duración,
sí se puede afirmar, después de miles de investigaciones, que a los 3 días y medio de la muerte clínica la grabación ha terminado. Hay quien la grabación le dura 5 minutos. Si uno ha llevado una vida a tenor de las leyes naturales, si todas las noches ha hecho su retrospección, si se ha arrepentido de lo que ha hecho mal, verdaderamente, si ha pedido perdón al que ha ofendido, si ha restituido lo que ha robado, si se ha comportado como debe ser, esta persona, en el momento en que hay arrepentimiento, se produce un fenómeno muy curioso, y es que del átomo simiente se borra ese hecho. Ese es llamado perdón de los pecados. Si yo me arrepiento sinceramente y me propongo no reincidir en eso, ya estoy curado. No me hace falta luego un purgatorio, no me hace falta revivirlo, porque ya he aprendido la lección. Y lo que las leyes naturales pretenden no es castigarnos, como dicen algunos intérpretes de las religiones, sino enseñarnos. Si yo ya he aprendido la lección en esta vida, ese hecho se borrará, y cuando yo tenga que revivir, como veremos en el purgatorio, mi vida, ese momento no aparecerá ya. Por lo tanto, si uno ha ido borrando en vida todo lo negativo que ha hecho, pues la grabación es muy sencilla. Y si incluso es muy evolucionado y ha ido borrando hasta todo lo bueno que ha hecho, pues tampoco aparecerá lo bueno y se ahorrará el primer cielo, con lo cual acelerará el renacimiento, con lo cual evolucionará más deprisa. Pero en términos generales, 3 días y medio es seguro que la grabación ha terminado. Suele durar en general lo que uno resistía en vida sin dormir. Es curioso. Hay quien es incapaz de pasar una noche en vela, y hay quien puede estar 2 o 3 días sin dormir y es capaz de estar aún consciente. Pues aproximadamente eso. Pero como eso no lo sabemos seguro, cuánto resiste uno sin dormir, lo más seguro es contar 3 días y medio. Ya en Estados Unidos, donde la filosofía Rosacruz está bastante extendida y donde se ha influido bastante, los servicios funerarios prestan este servicio de 3 días y medio en el congelador y después la cremación. Ya veremos por qué. Aquí también se puede hacer. No tienen ese servicio como tal, pero sí se puede pedir a la funeraria que queremos ir a parar a un armario congelador, nada de tanatorios ni todo eso, que no hace más que distraer la grabación, a un armario congelador, y 3 días y medio después la cremación. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa entonces cuando uno no ha grabado su vida? Ya digo que teóricamente se ha perdido, pero la jerarquía que dirige la evolución humana ha establecido un sistema, digamos, de emergencia, que consiste en que la próxima vez que uno nace, muere de niño, antes de los 14 años. Y entonces va al primer cielo, ya lo estudiaremos, donde allí se le imparten todas las enseñanzas que perdió por no haber grabado esa vida. Y entonces ya vuelve a nacer de una manera normal con esos conocimientos y esa evolución que perdió. Eso, sin embargo, no elimina el karma de los que han hecho imposible la grabación. Todo lo que nosotros hacemos no es más que una causa que ponemos en movimiento y que produce unos efectos. Si son positivos, nos favorecerán, y si son negativos, nos perjudicarán y nos servirán para aprender la lección. Por eso, en el fondo, todo actúa para el bien, o bien directamente o bien indirectamente, haciéndonos un daño y haciéndonos comprender que hemos de obrar bien, con lo cual la finalidad final es el bien siempre. ¿Por qué la incineración? Pues porque la mayor parte de la gente, desgraciadamente, no tienen ningún conocimiento de lo que ocurre después de la muerte. Y la mayor parte de la gente mueren muy aferrados a esta vida. Y muchos
pensando incluso que no existe nada luego. Entonces, todos ellos, cuando se encuentran en la situación en que se encuentra el que ha muerto, que ve su propio cuerpo allí, que ve a sus parientes, que trata de hablarles y no le escuchan, que trata de coger los objetos y no puede, porque no tiene cuerpo físico, sencillamente. La mayor parte no creen que han muerto, porque no están muertos. Ellos no tenían una idea muy clara de qué era eso, pero indudablemente, como se sienten ellos mismos, pues dicen, muerto no estoy, porque estoy vivo. Y es una situación de perplejidad enorme, de manera que la mayor parte pues se pasan meses y hasta años dando vueltas por su casa, sentándose en su silla, acostándose con el cónyuge, pero que nadie se entere, y sin saber qué demonios les está ocurriendo. Muchos de ellos acaban en el cementerio atraídos por su cuerpo físico, que es lo único que ellos consideran suyo, porque toda la vida han dicho yo soy ese cuerpo, y allí están viendo cómo se descompone el cuerpo físico, en una situación de perplejidad enorme. Si ese cuerpo físico, después de los 3 días y medio de la muerte clínica, se quema, se destruye esa posibilidad de la atracción magnética, con lo cual ese ser tiene más posibilidades de, al no estar tan aferrado a nada suyo aquí, elevarse un poco y conseguir entrar ya en el ciclo normal en el mundo del deseo. Se me dirá, entonces, ¿esa es la causa de la mortalidad infantil? Pues sí. Sí. En buena ley, los niños no tendrían por qué morir. Es ilógico. Así ya se comprende. No es para hacerles daño, no es para hacerles sufrir, es precisamente para que aprendan lo que por culpa de otros perdieron. Y tampoco mueren los niños hijos de padres que sufren mucho con la pérdida de un niño. Suelen morir de parejas que kármicamente se han hecho acreedores a eso. Son los que abortaron en su momento, son los que no quisieron hijos, utilizaron anticonceptivos, son los que cometieron infanticidios, son los que... mil cosas que todos sabemos. Todo eso se paga. ¿Y cómo se paga? Pues así. Claro que en la otra vida en la cual la pagas, uno es muy desgraciado, y Dios qué cosas me hace, y por qué merezco yo esto, y todas estas cosas. Pero comprendiendo todo el proceso, se ve muy claro. Hay muchas parejas que lloran a su hijo pequeño que murió, y sin saber que el segundo hijo es el mismo que murió, porque los niños que mueren renacen entre los 2 y los 20 años después, la mayor parte muy pronto. Por lo tanto, es muy frecuente que el segundo hijo o el tercero sea el mismo que murió, que ya ha aprendido esas lecciones y renace en la misma familia. Por lo tanto, pero claro, si no se sabe, pues esto no se... toda la vida se recuerda con dolor a aquel niño, y a lo mejor se desprecia al que vino luego cuando es el mismo. En fin, siempre, como dice Max Handel, el único pecado de la humanidad es la ignorancia. Tengamos en cuenta que durante esos 3 días y medio, he dicho que aún no está muerto uno. A los 3 días y medio, cuando se termina la grabación realmente, entonces sí, se rompe el cordón de plata, los 2 éteres inferiores quedan flotando sobre el cuerpo, unidos con el tramo de cordón de plata, quedan a unos 2 metros sobre el cadáver, si es que este se ha enterrado, y el resto de vehículos, es decir, el cuerpo de deseos, el cuerpo mental y los 3 espíritus, ya se alejan de esto y siguen el proceso que estudiaremos luego.
entonces ya es imposible ninguna resurrección, ni ningún revivir a nadie. Fijaos que todos los milagros de santos, incluso los del propio Cristo, de resurrecciones, siempre tuvieron lugar antes de 3 días y medio después de la muerte. Después, ni Dios. Imposible. Por lo tanto, la ciencia sí puede revivir, sí puede resucitar, y lo está haciendo de hecho todos los días. En las UBIs de todos los hospitales se están produciendo verdaderas resurrecciones, pero dentro de los 3 días y medio. Tengamos en cuenta también que tanto el corte del cordón de plata como el desenganche del átomo simiente es una labor que realizan los ángeles. Los ángeles no son esos seres con alas que dibujan o que pintan los artistas. Los ángeles son la oleada de vida anterior a la nuestra, lo mismo que los animales son la oleada de vida que nos sigue, y los vegetales la siguiente, y los minerales la siguiente. Delante de nosotros hay una serie de oleadas de vida, todas las cuales influyen en las de debajo, las de posteriores. Nosotros no nos damos cuenta ordinariamente, pero a nosotros nos resultaría imposible vivir, ni siquiera actuar, sin influir, aunque sea involuntariamente, en los animales, en los vegetales o en los minerales. Imposible. Incluso nuestro cuerpo está compuesto de minerales y nos alimentamos de vegetales y de animales. Es que si no, sería imposible. Bueno, pues esto está ocurriendo con todas las oleadas de vida, y las que van delante de nosotros, para evolucionar ellos, han de, digámoslo así, aprovecharse de nosotros. Si no, no les sería posible la evolución. Bien, los ángeles actúan, los ángeles se estudian en una de las lecciones de la filosofía, son, digamos, especialistas en el manejo de la materia etérica, y por lo tanto influyen en todos los seres que tienen cuerpo etérico. ¿Y qué seres son? Los humanos, los animales y los vegetales. Los minerales no tienen cuerpo etérico, por lo tanto no. Pero encima de los ángeles están los que se llaman los arcángeles, la oleada de vida anterior, y estos son maestros en el manejo de la materia de deseos. ¿Y en quiénes influyen? En los que tienen vehículo de deseos. ¿Y quiénes son? Los ángeles, los hombres y los animales. Los vegetales no tienen. Y así siempre está ocurriendo que los de arriba influyen en los de abajo. Pues bien, un ángel para evolucionar tiene que actuar sin perjuicio de que haga otras cosas sobre los humanos, sobre los animales y sobre los vegetales. Y una de las cosas que hacen es eso: dirigir las corrientes energéticas, producir los fenómenos vitales, cortar el cordón de plata, poner el átomo simiente en la cabeza del espermatozoide en el momento de la fecundación, en fin, 1000 cosas que son los que hacen posible que nosotros pues podamos experimentar nuestra propia evolución. Por supuesto, no hay que pensar de ninguna manera que la ciencia vaya en contra de la naturaleza. La ciencia no hace más que descubrir y utilizar leyes naturales. Otra cosa es qué uso hace de eso. En fin, una vez descubierta la electricidad, podemos producir luz o podemos producir una silla eléctrica. Pero eso depende de nosotros. La energía es la misma. Y las mismas leyes naturales hacen que si usamos mal, egoístamente o en perjuicio de otros, una energía que manejamos, pues la ley de retribución hará que nosotros experimentemos las consecuencias de eso y aprendamos la lección para otra vez. Pero la evolución supone descubrimientos, inventos. La ciencia es algo muy respetable, es uno de los vías principales de evolución, y hay muchos iniciados científicos, indudablemente. En los hospitales hay una serie de... Os aseguro que en cualquier hospital hay más habitantes de otros planos que del plano físico. No están solo los enfermos, las enfermeras, los médicos y los pacientes y los familiares, ¿no? Hay legiones
de ángeles trabajando allí y sugiriendo ideas a los médicos y ayudando y consolando y de todo. Tengamos en cuenta que la creación toda es como, no sé, como un reloj suizo antiguo, que había montones de piececitas todas encajadas perfectamente y todas dependiendo unas de otras, de manera que todo era un conjunto armónico. El universo es todo un conjunto armónico, no sobra nada, ni falta nada, todo es necesario y todo está en su momento y todo influye en todo y por lo tanto allí están también los ángeles y los arcángeles influyendo y haciendo cada uno su papel, porque si algo desentona, inmediatamente viene, sabéis que la naturaleza huye del vacío, dicen, viene algo a llenar ese vacío y a enderezar las cosas, pero todo funciona y el plan divino sigue su marcha hacia adelante. El estudio de todos estos conocimientos se llama el sendero de evolución consciente, no es más que el adaptar la vida y la conducta y el pensamiento de uno a las leyes naturales. Hay la evolución inconsciente, que es la de toda la masa, que digamos vive respondiendo a estímulos que le vienen. En fin, la vida le viene a uno. Lo que uno debe hacer es dirigir la vida, ser consciente de que uno es un ser creador, porque lo somos, y ir desarrollando